Ya estamos en el aire. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast. Y bueno, presentaros primero al equipo. José por aquí, Bueno, Martín. Buenas. buenos días. Y bueno, este va a ser un episodio algo especial, ¿vale? Vamos a darle otra perspectiva, mucho más interactiva con vosotros y demás. Ahora lo voy a explicar. Y nada, os invito a quedaros durante todo el episodio, ya que vamos a resolver algunas dudas y demás, y lo vamos a hacer todo de una perspectiva que para vuestro oído sea, pues eso, que podéis aprender y podéis entender las respuestas. O sea, que creo que va a ser un podcast bastante interesante. Bueno, para así hacer alguna introducción, el otro día por Instagram dejamos una cajita de preguntas, ¿vale? En la que podíais poner vuestras preguntas y demás, y tuvimos bastantes. Entonces, en este primer episodio vamos a responder 7 preguntas que nos dejasteis, que ya os digo que creo que a grandes rasgos a muchos os pueden servir. Así es que, si os parece, empezamos con la primera, ¿vale? Lo vais a ver en pantalla, aquí abajo lo tendréis, para que mientras que nosotros vamos dando la respuesta y demás, por si se os olvida lo que es la pregunta, lo tengáis ahí a mano. Así es que, si os parece, empezamos con la primera, ¿no? Sí. Y vamos respondiendo, vamos hablando, vamos debatiendo, cada uno dando nuestros puntos de vista y vamos a eso, ayudando a la gente a que lo comprendan. Sobre todo también comentar que las respuestas, muchas de ellas van a tener un enfoque que al espectador quizás no le guste tanto, porque van a haber respuestas pues depende de qué tipo de persona seas. Entonces pues vamos a intentar también enfocarnos a poner ejemplos y para que esto también sea un poco más específico. Vale, entonces pues si queréis ya podemos empezar con la primera pregunta. Vale, pues bueno, la primera pregunta es que nos preguntabais qué opinión tenemos de la kombucha como recuperador. Vale, entonces, ¿qué opináis? Bien, pues a ver, yo creo que lo primero sería un poco decir qué es la kombucha, ¿no? Decir, entonces yo aquí, Martín, para ti, ¿qué sería la kombucha? ¿Cómo dirías al espectador? Bueno, pues la kombucha, para el que no sepa, porque bueno, habrá mucha gente que no lo sepa, es una bebida, es un té fermentado, es el té, se le echa azúcar simple y a ese azúcar simple se le echa alguna levadura o cultivo de bacterias. Entonces pues se fermenta y pues bueno, es un alimento probiótico y prácticamente pues que viene de la cultura oriental, que lleva muchos años allí y ahora se está viniendo más aquí. Entonces eso es la kombucha y nada, sí, mi opinión es que dentro de los grandes rasgos de una recuperación a la hora del deportista pues nos encontramos el uso de carbohidratos, el uso de proteínas, el uso de ingesta hídrica, electrolitos y ya por último antioxidantes. Entonces pues dentro de los rangos mayores, que son carbohidratos y proteínas, pues la kombucha no estaría aportándonos. Entonces mi opinión es que lo general, antes que meter la kombucha, tendríamos que poner en alimentos pues ricos en hidrato de carbono y ricos en proteína para cumplir con eso. Y bueno, también me gustaría saber qué opináis vosotros. Pues bueno, Martín, como muy bien dice Martín, la kombucha muy bien para la salud en general, ¿vale? Como una opción más, pero que enfocada a nivel, para lo que es la pregunta, a nivel recuperador, no le vemos demasiado sentido en ese momento, ¿vale? Porque siempre habría que priorizar el tema de hidratos de carbono y algo de proteína en ello. Sí, tal cual. Entonces sí que es verdad que se ha visto para ciclistas profesionales el uso de zumo ácido de cereza, que por lo rico que es en antioxidantes, complementado con el recuperador de hidrato de carbono proteína. Entonces en ese sentido sí que puede ser que no estamos tampoco del todo seguros de que pueda aportar ese antioxidante para esa recuperación, más que del daño muscular o de marcadores musculares. Sí, a ver, al final estoy de acuerdo con lo que decís vosotros, y para mí mi punto de vista es que lo que es la kombucha como recuperador aislado, es decir, que solo sea la kombucha, no es una opción, ¿vale? Pero quizás complementándolo con otros alimentos que nos aporten eso, proteínas, hidratos de carbono, pues sí que puede ser una opción de aportar esos antioxidantes, ¿vale? Pero ya te digo, si la pregunta se refiere a kombucha de manera aislada como recuperador, yo no estaría muy de acuerdo. Yo tampoco. Estamos de acuerdo contigo, Agus. Vale. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo. Aquí tenemos, ¿vale? ¿Cómo y cuánto
comer entre series. ¿Eso qué? Aquí ya entramos en materia. Vale, supongo que la pregunta se refiere a cuando estamos haciendo series, ya sea de ciclismo, Sí. entrenamiento en gimnasio, de lo que sea, ¿cómo y cuánto comer entre ellas? ¿Qué opináis vosotros? ¿Es necesario, no es necesario? A ver, esta pregunta la vamos a intentar responder así, porque es como está formulada, pero habría que centrarse algo más en lo que es la pregunta, ¿vale? Porque sobre todo habría que tener en cuenta pues los objetivos, ¿no? Las características del individuo y demás. Sí, Si ponemos un individuo cuyo objetivo es pues mejorar rendimiento en un entrenamiento de alta intensidad, ¿vale? Pues quizás sí que sea interesante comer entre series. Si en cambio nos vamos a otro punto de vista, por ejemplo, como has dicho, un entrenamiento de gimnasio, comer entre 2 series, pues quizás no sea lo más adecuado, porque con una ingesta que hemos tenido previa a ese entrenamiento va a sobrar, ¿vale? Pero a grandes rasgos sería eso, individualizar un poco qué tipo de entrenamiento, qué tipo de objetivo y qué tipo de individuo es el que presenta el que está haciendo las series, para ver si se tiene que hacer ingesta, si no y demás. Ese sería un poco mi punto de vista. sí, creo que todos estamos parecidos. Al final lo que aquí importa mucho es el tiempo durante el cual estás entrenando. Entonces, pues en esfuerzos cortos donde no se gasta el glucógeno, no sería necesario ni siquiera tomar nada. A ver, tiempos cortos me refiero a periodos de menos de 30 minutos, menos de 45 minutos. Y luego ya pues en tema de 2 horas pues sí que hay que ir metiendo hidrato de carbono al cuerpo. Entonces pues eso, si las series las estás haciendo pues con un entrenamiento de 2 horas, pues sí que pondría ya algo. A lo mejor sería una buena oportunidad, ya que durante la serie es cuando más carbohidrato vas a oxidar. Entonces pues puede ser una buena opción comer durante los descansos de la serie, en lugar de comer cuando estás haciendo pues calentamiento o un ritmo más bajo o cualquier cosa. Sí, vamos, resumimos que dependiendo del deporte que vayas a hacer, no será lo mismo gimnasio, claro. si hacemos ciclismo, si hacemos natación, dependiendo del deporte, la intensidad y la duración, sería conveniente comer o no comer, tomar o no tomar, y luego ya la particularidad del alimento que vayamos a tomar, eso ya en otra pregunta será algo parecido. Entonces eso ya lo dejamos, hay que individualizar, siempre lo que comentaba Martín al principio, hay respuesta que no le va a gustar, ¿no? Plan, hay que individualizar, depende, no me has preguntado qué deporte vas a hacer, Claro. no me has preguntado cuánto tiempo vas a estar, vale, Sí. entonces Esto es un depende como una casa. un depende. Pasamos a la siguiente, a ver, Está difícil de entender. ¿se debe comer en salidas suaves y en salidas normales? ¿Cuánto? ¿Y cuándo comer? Vale. Pues estaba muy al hilo de la anterior, ¿vale? Sí. Muy parecida. Esta es Sí, parecida. supongo, ¿no? Que se refiere pues a un entrenamiento Perdón. rutinario. Si en un entrenamiento rutinario debes comer, ¿no? Debes ingerir algo Claro. durante el entrenamiento. A ver, claro, esto al final va muy hilado a la pregunta anterior. Depende, si tus entrenamientos son de 3 horas, pues sí que es recomendable, ¿no? que llevemos una ingesta. Ahora, si tus entrenamientos son media hora, 45 minutos, pues en ese caso no. Entonces, por eso habría que meternos un poco más en esa pregunta, ver qué intensidad, ver qué duración, ver qué objetivo también. Sí, aquí también la pregunta diferencia entre salida suave, que supongo que sea pues ir de paseo, o Sí, salidas normales o de intensidad. Entonces, pues si diferenciar si varía cuánto comemos en salidas suaves o si varía pues cuánto comemos en salidas más rápidas. Entonces, pues creo que por ahí va la pregunta. Y bueno, pues creo que para las salidas suaves sí que es verdad que es necesario comer menos, porque como tenemos menos intensidad también influye bastante. Y nada, eso es difícil la pregunta porque no sabes bien cómo es la salida. Si fuera una salida suave de 3 horas, pues sí que vas comiendo pues 30 gramos de hidrato de carbono a la hora, pues 60 gramos de hidrato de carbono a la hora. Si fuera carrera, pues incluso más, si se puede, siempre que se pueda. Yo quiero entender que la pregunta, cuando nombra el tema del suave, se querrá referir a lo mejor si es necesario haber hecho una carga de hidratos antes, Claro, si vas a tirar de grasa, si vas a tirar dependiendo de la intensidad. Si como suave entendemos una intensidad baja, pues seguramente dependiendo del objetivo que tú tengas a nivel metabólico, si quieres entrenar
la flexibilidad metabólica, Claro. qué es lo que quieres entrenar, lo mismo no te hace falta, quieres aprovechar esa salida suave para no ingerir nada y acostumbrar a tu cuerpo, entre comillas, a tirar más de grasa. Entonces, si lo que quieres es preguntar eso, si la pregunta va por ahí, yo creo que es en una salida suave, dependiendo del objetivo que tengas, el momento puntual de la temporada que tengas, te interesará entrenar una cosa u otra. Entonces, si vas a hacer una tirada suave y días previos no has hecho un entrenamiento muy intenso, vas bien cargado de hidrato de carbono, depende de lo que sea la salida suave, un par de horas, incluso a lo mejor no necesitas... no necesitas consumir hidrato de carbono como tal, sí hidratarte bien y electrolitos y todo eso bien, pero a lo mejor no es necesario. Todo depende de la idea que tú lleves, de tu plan de entrenamiento y del momento de la temporada en el que estés. Aquí igual creo que hay dos enfoques, y está pues el tema de practicar pues el entrenamiento en ayunas, el low carb, y por otra parte pues entrenar pues el tomar hidrato de carbono para conseguir el máximo rendimiento durante el entrenamiento y conseguir entrenamientos de más calidad y poder rendir más. Entonces pues es un poco el enfoque que el entrenador y el nutricionista también le apoya. Si el entrenador quiere hacer un entrenamiento donde en las últimas horas de entrenamiento esté el glucógeno bajo, ahí quizás hay que regular un poco el hidrato de carbono, pero si se quiere un entrenamiento con una serie, si quieren que las series salgan en tiempo récord, hay que meter hidrato, ahí está claro. Claro. Entonces, para carrera 100% estoy con el hidrato de carbono, salidas duras donde queramos rendirme al máximo, hidrato de carbono casi que al fallo, y luego pues ya si estás en un momento donde el entrenador te está indicando pues que quiere bajar de glucógeno en las últimas horas, como he mencionado antes, pues ahí sí que podría ser un tema de low carb, comer poquito para mejorar la oxidación de las grasas, que ya de por sí yo soy más del otro enfoque, del de comer y entrenar el sistema digestivo para comer más hidrato de carbono, claro, y por rendir más, pero también existe el otro enfoque y hay que mencionarlo, y nada, pues que consta de entrenar pues la oxidación de grasas, que es al final pues lo que es otro combustible que lo vas a tener en carrera, y eso bien pues se entrena también entrenando y con la comida. Sí, como tú comentas, hay dos fases diríamos de la temporada donde sería más interesante meter una más alta en hidrato de carbono sí o sí, o sea, no hay opción de que entrenemos lo otro, y luego en una pretemporada que a lo mejor se plantea días más bajos en hidratos. Pues eso sería otro depende. Sí, pero de hecho yo mencionaría que la mayoría de deportistas no es necesario que, yo no haría un ayuno, un low carb. No, porque en deportes, sobre todo, ¿no? como nosotros, yo que me enfoco más en el triatlón, Martín que hace más ciclismo y tal, en deportes más glucolíticos, es más importante que vayas entrenando, o en mi visión, ¿no?, que vayas entrenando durante la temporada el ir pudiendo ingerir más hidrato de carbono, a que te estés centrando en si vamos a hacer ayuno para ver si vamos tirando de grasa y entrenar el sistema de las grasas. Sí, pero es que no se puede, o sea, llega un momento que ¿cuánto tiempo inviertes en entrenar a tu cuerpo para la utilización de grasas? Si ese tiempo que inviertes en eso, ¿no sería más interesante invertirlo en, como decía Martín, en un protocolo de entrenar el sistema digestivo para ir gastando más hidrato de carbono? No podemos estar haciendo las dos cosas a la vez. Entonces se ha visto, se ha demostrado que hay veces que no tienes que centrarte tanto en ahorrar hidrato para gastar grasa, sino en entrenar a tu cuerpo a gastar más hidrato de carbono. Que ya digo, puntualmente se podría dar en una pretemporada o el día de decir vamos a probar o vamos a llevar esto. En caso determinado, y pues nada, es una estrategia más como cualquier otra. Pero sí que es importante que sepan la gente que nos escucha o que nos está viendo, que eso hay que, o sea, no es hoy me levanto, hoy no voy a comer. No, eso hay que pautarlo, ¿eh? Todo eso tiene porque puedes interferir negativamente en el entrenamiento, en lo que estás haciendo en pretemporada, porque un día te levantas y digas, hoy voy a probar sin. No, hay que mirar a ver cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y ponerlo en su sitio, el día que toca en su sitio. Sí, tanto el irnos a los extremos, tanto el low carb y hacer ayuno y tal, tiene que estar visto y mirado por un profesional que te controle las analíticas y todo, y tanto el entrenamiento del sistema digestivo también tiene que ir controlado por un profesional, no sea que tengamos problemas ya más crónicos a la hora de
del sistema digestivo, vaya. Pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, ¿o queréis decir algo más? No, yo por mi parte es sobre todo eso, destacar la importancia de individualizar. Es decir, de ver cada contexto, cada persona, porque es que sí, nosotros podemos dar aquí una perspectiva general, pero al final hay que tener en cuenta cada caso. O sea, no puedes utilizar una misma estrategia para un grupo de personas, porque dentro de ese mismo grupo de personas va a haber gente a la que ayunar no le siente bien porque no está acostumbrada y demás, y sobre todo en deportes puede llegar a ser peligroso. ¿Vale? Puede llegar a ser peligroso porque puede llegar a mareos, puede llegar a... Sí, claro. Entonces, sobre todo es individualizar. Individualizar, ya sea, aunque pensemos que es un grupo de personas, también tenemos que individualizar dentro de ese grupo de personas. ¿Sabes? Vale, pues pasamos a la siguiente. Aquí la tenemos. ¿Cómo realizar convenientemente una carga de hidrato de carbono? La pregunta del millón. Entonces, todo el mundo lo pregunta. ¿Qué opináis? Pues, si quieres, empieza explicando sí, a ver, qué es una carga. Una carga de hidratos, ¿vale? El objetivo es al final, por así decirlo, para que la gente lo entienda, llenar unos depósitos, ¿vale? Para que a la hora de la competición, esos depósitos son los que nos van a los que nos van a dar la energía, ¿vale? Pues esos depósitos estén llenos. Sería así a grandes rasgos lo que sería hacer la carga de hidratos. Vale, ahora el kit de la cuestión. ¿Cuál sería una carga, no? ¿Cómo sería hacer una carga de la mejor manera posible? Pues bien, aquí volveríamos también al tema de individualizar, de ver cada contexto, cada competición y demás. Pero bueno, para dar alguna perspectiva general, sería un par de días previos, ¿no? ¿Cuántos días pondríais vosotros? Pues antiguamente se pensaba más en vaciar los depósitos de glucógeno, es decir, empezar 4 o 5 días antes. El protocolo de Astra creo que eran 7 días, me parece que eran 6 o 7 días. Pues aún me... No, pero sí, la idea era esa. Vaciar y luego 2 días antes, ¿no? completos llenando. Y ahora se ha visto pues que con un día previo bien hecho se tienen los mismos resultados que el protocolo que ha mencionado José. Sí. El protocolo que se hacía antes era cuando 3 o 4 días previos a la competición se entrenaba a tope para como los últimos entrenamientos más intensos, a ser posible muy bajo de hidrato de carbono. Y luego, conforme se iba bajando la intensidad del entrenamiento, se subía la cantidad de hidrato de carbono. Pero eso tenía 2 puntos negativos clave. Era que cuando estabas entrenando a tope con poco hidrato, había molestias en que no terminabas, que no sacabas la faena, vamos. Puede ser también incluso peligroso. A nivel de lesionarte los días previos y a nivel psicológico también. O sea, la semana de antes ves que los entrenamientos, que el rendimiento, porque muchas personas no lo asocian a disminuir la cantidad de hidrato de carbono, disminuir el rendimiento. Solo ven que ha disminuido el rendimiento. Entonces, de tener esa visión de, joder, baja el nivel, sí. Te puede a nivel psicológico frustrar de cara a una competición. Claro, era eso, la primera fase, esa de entrenamiento intenso, ibas con muy poca energía, y la segunda fase era lo contrario, entrenabas muy poco y comías mucho, entonces había problemas a nivel de subida de peso, de niveles gastrointestinales, porque comías mucho, hacía una carga muy exagerada, entonces había problemas de todo lo contrario. Y al final Louise Burke creo que fue la pionera en todo eso, con una carga de 24 horas antes es suficiente. 24, habría que priorizar, o sea, habría que intentar individualizar al sujeto dependiendo de su volumen muscular, dependiendo de muchas cosas, ¿no? De la prueba que vaya a hacer y lo que vaya a hacer. Sí. Pero eso, 24, 48 horas, pues eso, priorizar los alimentos con hidrato de carbono, que ya sabemos que son pues todo tema cereales, ¿no? Pasta, pan, patata y demás, a otros alimentos que también tenemos que consumir, pero en estos días previos a la competición pues vamos a priorizar esos alimentos con hidratos de carbono para llegar a las cantidades necesarias para hacer esa carga, ¿vale? Sí. Eso sería a lo mejor así a grandes rasgos lo que es el timing y luego la cantidad de hidratos de carbono que vosotros diríais para esos 2 días previos. Vale, pues aquí hay una respuesta corta que es con lo que lo primero, lo que pueda comer el deportista, porque no todos los deportistas son capaces de llegar a cantidades muy altas de hidrato de carbono. Entonces, pues si una persona no llega o le cuesta llegar a 6 gramos por kilo de peso de hidrato de carbono, pues pondríamos el máximo que ha llegado.
Y luego en casos más que de otros deportistas que tienen más apetito y que puedan comer más, pues yo las sitúo en torno a 9-11 gramos por kilo de peso. Incluso ahora se está viendo pues que se están superando esto, entonces pues... Sí, pero ahí vamos con lo que comentabas antes, del tema de la planificación y el entreno nutricional. Como muy bien decía Martín, te comentan, de los estudios nos comentan que hasta 12 gramos. Si no lo has hecho nunca, ni se te ocurre hacerlo. Porque vamos, vas a petar seguro. Claro, sino ahí es donde entra, ¿no? la faceta del profesional, donde entra cuando tiene que actuar el profesional, porque al final nosotros podemos poner en Google carga de hidratos y te salen las cantidades de hidratos que tienes que comer. Sí, sobre todo lo que han hecho los profesionales en la última etapa del Tour. Claro. Y toda la gente dice, si este lo ha hecho, pues cojonudo, yo también. Entonces, claro, el profesional lo que nos hace es adaptar esa teoría, que está clara, la teoría está ahí, la podemos encontrar todos y fácil, a nuestra práctica, es decir, a nuestra realidad. Porque es lo que tú dices, si nosotros comemos lo mismo que ha comido Pogačar antes de una etapa, posiblemente nos pongamos malos justo antes de la competición o no tengamos el rendimiento que... Entonces ahí entra la importancia de lo que es el profesional, ahí es donde nos puede ayudar a adaptar esa cantidad teórica a nuestra práctica y a nuestra realidad. Entonces, y al igual que mencionamos siempre, esto siempre hay que probar antes y entonces no se puede hacer una carga de hidrato o poner la máxima cantidad de hidrato justo antes de la prueba más importante de la temporada, sino que hay que practicarlo, pues aunque sea antes en un entrenamiento de fondo, en un entrenamiento más intenso, pues hacer la carga de hidrato de carbono y luego pues en sí no lo hemos mencionado, esto pues va más enfocado a deportes de resistencia, no a deportes de fuerza, porque en deportes de fuerza esto no es necesario de hacer. Claro. Yo creo que añadiría la pregunta, por cerrarla un poco más, comentaría que más para hacer una buena carga de hidrato de carbono es importante también lo que no deberíamos de hacer. Entonces intentar que los alimentos sean bajos en fibra, bajos en grasas, adecuados en proteína, pero que para hacer una buena carga de hidrato de carbono, para hacer una tirada larga o para hacer una competición, es eso, la fibra no la necesitas, además cuanto menos mejor. Sí. El tema de las grasas tampoco la vas a necesitar, que van a ralentecer demasiado el vaciado gástrico, y la proteína... Eso te va a subir también, si subes hidrato de carbono va a subir, porque los alimentos no son solamente un solo nutriente. Entonces, una proteína adecuada, no te pases, no es necesario que hagas un batido de proteínas antes de una salida. Entonces, esas cosas importantes. Y luego que eso, si va a ser, como bien comentaba Martín, de un deporte de resistencia, pues procura ir bien adaptado de sodio y bien hidratado. Claro, y luego sobre todo, pues eso, el profesional en este caso también te ayudará a la elección de esos alimentos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de un día previo a una competición, hablando de frutas, por ejemplo, pues quizás te interese más un plátano para meter esos hidratos extra que a lo mejor, que te digo, una manzana ese día, ¿vale? O, por ejemplo, igual un hidrato de carbono como puede ser a lo mejor la pasta antes que la patata, que es mucho más saciante y te va... Entonces, ahí en esa misma elección de alimentos también te pueden ayudar y te pueden facilitar un poco el camino. Aquí también voy a seguir con la pregunta y voy a alargarlo un poco más, y es los alimentos estos ultraprocesados ricos en azúcares, ¿vosotros creéis que tendrían cabida en la precarga de hidrato de carbono? Pues, a ver, yo soy el que me conoce, ha trabajado conmigo, sabe que siempre estoy con la leche de los ultraprocesados, ¿no? Pero que hay momentos puntuales que sí. Si necesitas hacer una carga inmensa de hidrato de carbono, pues meterte entre pecho y espalda 500 gramos de arroz cocido, hay muchas cosas que hay veces que dices, oye, ¿y no podríamos hacer algo más? Entonces, vale, en momentos puntuales, en una persona que de normal no le recomendarías que tomara zumos, pues para una carga antes de una prueba, pues un zumo sería correcto. Claro. Un zumo colado, algún tipo de producto, sí que sería tipo los pastelitos de guayaba, hay ciertas cosas que en ese momento puntual, y luego muchas veces se nos olvida la persona, no se nos olvida el deportista. Pensamos solamente en que esto es lo mejor. Hay veces que hay que dejarle decir, oye, mira, hay alimentos que te motivan o que te... Sí. Entonces, yo lo veo correcto dentro de un margen. Para mí respecto a tu pregunta, para mí sí que entrarían alimentos ultraprocesados, como dices. ¿Por qué? Porque
al final también, aparte de ayudar a esa persona, le estás dando, es decir, le estás ayudando a conseguir esos objetivos, en este caso hidratos de carbono, pero también le estás dando margen, le estás dando libertad, ¿vale? Elige, no hace falta que te comas 600 gramos de pasta ese día, que puede saturar un poco tu sistema digestivo, sino puedes elegir entre esta gama de alimentos que puede haber. Luego tampoco vas a poner, por ejemplo, un fosquito, ¿vale? Porque a nivel pues, de grasas y demás también nos va a aportar mucho. Pero alimentos ricos en hidratos de carbono, aunque sean ultraprocesados, como tú dices, por ejemplo, zumos, por ejemplo, mermeladas, por ejemplo, todo este tipo de alimentos, para mí sí que entraría en esta ocasión. Yo lo decía un poco pues con la vista del producto unos cereales, pues por ejemplo, que no tienen tanta grasa, pues que tienen mucho azúcar simple y que eso de normal no se toma o no se suele tomar, pero en esos momentos, cuando tenemos que hacer una competición larga, intensa, sí que pueden tener cabida. Además el atleta lo agradece. Yo por la experiencia la gente lo agradece. Pues sí. Vale, pues pasamos a la siguiente. La pregunta, esta sí que le doy el millón. Esta sí que es una pregunta que... ¿Cómo tenemos que utilizar de título, para que... ¿Cómo comer para perder grasa? Innecesaria y no perder músculo. Vale. ¿Qué? Vale, pues a ver, primero aclarar, bueno, supongo que cuando se refiere a grasa innecesaria, supongo que se refiere a la grasa... Sí, grasa visceral. A grasa de... Tiene que a la quitar que todos nos queremos quitar, a los michelines, a los... Sí. Vale, a ver, primero cabe destacar que lo que es la pérdida de grasa focalizada, es decir, como llega mucha gente luego, no, quiero quitarme solo la grasa de aquí, del abdomen y demás. A ver, lo que es la pérdida de grasa focalizada en un sitio, eso no existe. Y eso ahora mismo no es una realidad. Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo un proceso de pérdida de grasa que va de la mano con un déficit calórico, ¿vale? Y vamos a perder grasa, pero vamos a perder grasa en todo el cuerpo. Claro. ¿Vale? Vamos a perder peso, vamos a perder grasa. Pero no vamos a perder solo la grasa que tenemos en el abdomen para que se nos vean los abdominales o lleguemos bien a verano, ¿vale? Entonces, de cara a esto, ¿cuáles serían los pasos? Pues primero, ver cuál es nuestro gasto energético y en base a ese gasto energético tendremos que reducir, ¿vale? Para, pues eso, si gastamos 100, pues tendremos que poner 80 para que se genere esa pérdida de peso que va de la mano a la pérdida de grasa. Ese sería un poco mi punto de vista y de una perspectiva así general para que se entienda. No sé vosotros qué pensáis. Pues yo, vista la pregunta, voy a aprovechar y voy a recomendar un podcast que habla súper bien de esto y ya salió hace muy poquito. Se llama 90 gramos. 90 gramos. Y en el segundo capítulo pues hablan de esto y están pues diciendo pues que cuando el cuerpo se llena de energía, cuando le damos demasiadas kilocalorías, pues esas kilocalorías pues se acumulan en forma de grasa. Entonces, para quitar esta grasa, lo que tenemos que hacer es, en vez de darle de más, darle de menos al cuerpo. Entonces, pues en estos factores influyen pues tu edad, tu sexo, tu peso, tu altura, todo, e incluso tu actividad física o factores más de tipo genético o el procesado de los alimentos en el sistema digestivo, todo eso influye. Entonces, pues hay una serie de fórmulas y que nos dan unos valores y que teóricamente si bajamos de estos valores, pues 200, 400, 500 kilocalorías, pues se consigue la pérdida de grasa. Entonces, pues aquí mencionar que si bajamos muchas kilocalorías diariamente, sí que podemos perder más músculo que si las bajamos en menos kilocalorías. Sí, en un porcentaje determinado. Entonces, pues, si quieres hacer este proceso de perder grasa innecesaria sin bajar músculo, pues tenemos que hacer un déficit que no sea tan extremo. Creo que ahí va bien la respuesta. Sí, luego se puede individualizar más o perfeccionar un poco más, que si habría que subir en ese caso a lo mejor un poco la proteína para minimizar los efectos de ese déficit calórico. Y bueno, como cuánto bajarlo, ¿vale? Pues esto es igual, como muy bien decía Martín, hay unas fórmulas, unas tablas en las que todos más o menos nos habituamos y nos regimos sobre ellas. Pero luego cuando empiezas a tratar con el paciente, te puede salir cualquier cosa. O sea, te puede salir cualquier cosa porque hay gente que no soporta ese déficit
incluso por pequeño que seas. Normalmente se recomienda que no bajar de un 20% de déficit, pero bueno, hay gente que en un 10% ya lo lleva mal, hay gente que solamente con... Hay que estudiar el caso, porque hay personas que con hacer una dieta normocalórica y quitar todo lo que les sobra, todo eso que todo el mundo dice que no come, todo eso que esto si total es un bollito, de total nada, sí. Empiezas a poner una dieta más saludable, más a nivel, más, no sé, más natural, una dieta con menos ultraprocesados, bien cargada de frutas, de verduras, de cereales integrales, de un montón, una dieta mediterránea que se llama, como muy saludable, lo que todos entendemos por una dieta saludable. Sí, equilibrada, variada. En el momento que metes una dieta de esas así, hay mucha gente que no necesitas hacerle mucho déficit y luego que la gente no tiene paciencia. O sea, la gente no tiene paciencia. Se ha pegado 10 años acumulando kilos y ahora de aquí al verano, pues me los quiero quitar. Entonces eso, acudimos a la dieta milagro, que te meten un 50% de déficit, pasan más hambre que... Sí, como si tuviese perdido en el desierto. Pues los mareos, los desmayos, claro, cuando los déficits. Un déficit siempre hay que cuidar, pues como estamos metiendo menos alimentos, estamos metiendo menos nutrientes, entonces es más probable de que haya un déficit en X nutrientes, tanto pueden ser micronutrientes, puede ser proteína, puede ser cualquier cosa. Y es que esto es una cosa, esto es destapar un melón que podríamos estar aquí haciendo un podcast de 15 horas, porque lleva muchísimas cosas, o sea, si te pasas de déficit, la respuesta de tu organismo, por eso siempre acudimos a lo mismo, acude a un profesional que te lo haga bien, que te lo lleve bien, porque si no vas a acudir a un vendehumos, vas a acudir al vendepastillas de milagrosas, que vas a hacer un déficit estratosférico, no lo vas a aguantar, va a llegar un momento que va a ser insostenible, vas a regresar a lo que ya estabas haciendo antes y el temido efecto rebote, bueno, ¿para qué? O sea, ahí podíamos, ya te digo, podíamos hablar. Esto es la base de la nutrición. Todo el mundo quiere, el 90% de las personas quiere bajar de grasa y subir músculo. Todos, sean deportistas, tal, sea para mejorar el rendimiento, sea para salud, sea para lo que sea. El objetivo de composición corporal es este. Entonces, pues, es una pregunta muy difícil y que aborda mucho. Y se basa todo principalmente en el cambio de hábitos. O sea, si siempre haces lo mismo, siempre estás en el mismo sitio. Vale, entonces pasamos de preguntas porque si no esto no se acaba nunca. Más o menos clara. Que ya digo, podríamos estar hablando aquí de esto. Vale, metemos una más aquí. Como ciclista, como ciclista, ¿se debe de comer menos proteína que alguien que haga, por ejemplo, gimnasio? Al hilo de lo que comentamos antes de proteína, ¿cómo lo veis? Esta creo que me la ha preguntado a mí, alguno por Instagram. Bueno, pues sobre todo la proteína, esto ya vamos a ver si la recomendación viene por gramos de proteína o viene por gramos por kilo de peso. Yo creo que es más exacto por gramos por kilo de peso, ya que una persona de resistencia que pueda pesar 70 kilos, si la comparamos con una persona de gimnasio que pesa 50 kilos pues, o 60 kilos, pues puede ser que el de resistencia coma más proteína que el de gimnasio, pero esto por eso es más, las recomendaciones están por gramos por kilo de peso, porque ahí es donde mejor podemos verlo. Son más exactas. Y además podemos responder un poco la pregunta de, pues yo peso 60 kilos, pues creo que me tengo que asemejar más a esto. Y las recomendaciones de gimnasio, de deportes de fuerza, suelen estar un pelín por encima de las de resistencia. Resistencia es 1,8 y fuerza está en 2 o en tope 2,2 gramos por kilo de peso cuando quieres ganar masa muscular. Entonces pues ahí un poco... Sí, pero a ver, al final yo pienso que más que la proteína tendríamos que tener en cuenta otro nutriente, ¿no? Los hidratos de carbono. Al final yo pienso que entre 1,6 y 2 para todo deportista es una cantidad razonable. Eso, 1,8, 2, lo que has estado hablando. Entre 1,6 y 2 pondría esa cantidad de proteína. Y luego más allá lo que se va a diferenciar entre, pues eso, una persona que trabaja más en el gimnasio y otra persona que trabaja más a nivel de resistencia, pues va a ser la cantidad de hidratos de carbono. En caso del deportista de resistencia, la cantidad de hidratos de carbono va a ser más elevada que el deportista que se dedica pues al gimnasio. ¿Por qué? Porque simplemente los requerimientos, no las necesidades, las demandas que va a tener ese deportista van a ser mucho mayores de ese nutriente, que es el que le va a dar esa energía, ¿no?, para poder pues desempeñar la función de atleta de resistencia.
En el caso del deportista de gimnasio también necesita hidratos de carbono, pero unas cantidades inferiores, ¿vale? Al igual que en calorías. ¿Por qué? Porque el gasto energético del gimnasio, de 1 hora de gimnasio, no es el mismo gasto energético de 1 hora corriendo en bici o de 1 hora, ¿vale? Entonces eso, más allá de la proteína, que yo pienso que debería estar en todos los deportistas entre 1,6 y 2, quitando luego excepciones como por ejemplo la etapa de carga de hidratos, en la que quizás pueda bajar algo o alguna excepción así. Pero en periodo normal, en 1,6 y 2, yo creo que sería una cantidad óptima de proteína y no sería muy necesario ceder esa cantidad porque ya están las necesidades, las demandas están cubiertas y no... Sí, yo creo que en ese margen no te equivocas mucho. O sea, ahí podemos meter al 95% de la población. Sí, esto también dice deporte de resistencia, tal, 1,8, pero igual las necesidades de proteína conforme van pasando las etapas y más edad tiene la persona también varían. Es decir, una persona de 50, 60 años no necesita más proteína porque tiene más pérdida de masa muscular que una persona de 18. Tampoco la metaboliza igual. Exacto. Tiene más... Entonces es una recomendación, creo que las recomendaciones van tirando por ahí. El 1,6 también está muy bien. Y... De todas formas, en los deportistas, normalmente con una dieta lo que es variada, las necesidades proteicas están cubiertas. Porque ya sea por la proteína que metes de forma de animal, de vegetal, luego la que llevan los hidratos de carbono, al final, en la mayoría de los casos se llega a la proteína y se llega de sobra. Y que no se exceda. ¿Vale? Porque muchas veces, sobre todo en las dietas que son 5.000, 6.000 calorías, ¿por qué? Porque las demandas son muy altas en deportes de resistencia, sobre todo, en estas dietas la proteína se nos sube mucho respecto al peso. ¿Por qué? Porque el deportista pesa 60 kilos y se está comiendo 4.000 calorías. Entonces se te va la proteína. Entonces nuestro enfoque iría más, para mí personalmente, iría más en lo que es a nivel calórico total y en los hidratos de carbono que en las proteínas. Sí, eso lo vemos nosotros, sobre todo como profesionales, en el momento que empiezas a calibrar una dieta de 4.000 calorías, la gente piensa que el arroz solamente es hidrato de carbono, o la patata o solamente es hidrato de carbono. De la calidad, pero bueno, que también es proteína. Claro, pero que cuando, como tú muy bien dices, cuando empiezas a meter grandes cantidades, grandes volúmenes, la gente tiene que entender que un alimento normalmente suele llevar los 3 macronutrientes. Puede ser que lleve muy poca grasa, yo qué te voy a decir yo, medio gramo de grasa, y que sea alta en hidrato de carbono, pero todas básicamente, bueno, para que nos entendamos, básicamente de los 3 macronutrientes es muy complicado que tú subas mucho el hidrato de carbono sin que se suba la proteína. Entonces, como muy bien dice Agus, ahí se ha adelantado a mi pensamiento, es al hilo, la pregunta no es en sí para eso, ¿no? Pero quedarnos con la idea de que a día de hoy todo alimento que no sea más proteína, ya parece que es que no... O sea, han sacado yogures más proteínas, todo lleva más proteína. Y estamos pasados de proteína. O sea, si sacamos la cuenta, la gente no sé si lo traslada, pero por ejemplo, la recomendación que acabamos de hacer de hasta 2 gramos por kilo de peso corporal, a cualquiera que le preguntes, ¿cuánto pesas? 75 kilos. Son 150 gramos de proteína. Tampoco es tanto, eso es una tontería. O sea, 150 gramos de proteína es muy nada. 150 gramos, si ya te estás comiendo, por ejemplo, 700 gramos de hidrato de carbono al día, que puede ser un deportista de resistencia, oye, una cantidad, te estás tomando ya casi 80 gramos de proteína solo en hidratos de carbono. O sea, solo en hidratos de carbono. Más luego la proteína de carne, de demás, que le metes, es decir... se te va mucho. Entonces, por eso, respecto a la pregunta que nos vamos, tomar menos proteína que alguien que hace gimnasio, pues bueno, no pondría mi foco ahí. Mi respuesta personal sería esa. Me centraría más en otros nutrientes más que la proteína. Sí, por ejemplo, como vas a subir de energía, porque vas a subir de energía, no te preocupes de la proteína, que la tienes perfectamente cubierta. ¿Te hace falta barritas de proteínas? ¿Te hace falta un recuperado de proteínas? Seguramente no. Vale, si iba por ahí la pregunta. Vale, no nos liamos. Vale, pues vamos a por la última. Vale, ¿es bueno desayunar cereal o avena si no voy a entrenar? ¿O si voy a salir normal y no carrera? Vale, supongo que se refiere por eso al cereal o la avena, ¿no? Como desayuno de cara pues a un día normal, ¿no? Sí. Vale, pues sí, a ver, sería una idea, ¿no? De desayuno, un nutriente, en este caso hidrato de carbono, cereal o avena. A mí no habría ningún tipo de problema por incluir ese
ese nutriente. En este caso supongo que será un deportista, por lo que por mí estaría bien. Sería acompañarlo también, luego aportar algo de proteína en esa ingesta, pues por ejemplo, ya te digo, hacer unas tortitas de avena, ¿no? Que le pones un huevo y demás. Pero sí, por mí no habría ningún problema, o sea, es una buena opción de desayuno. Sí, yo lo único que puntualizaría es si lo vas a utilizar para salir, dependiendo de qué intensidad vas a llevar en la salida, metería avena o metería otro cereal. La avena por el tema de la fibra y tal. De salir normal, ¿no? Carrera. No, sí. Si vas a salir normal no vas a meter mucha intensidad, la avena lleva más fibra, te va a ralentecer ahí un poco más el vaciado, pero bueno, sí, tampoco... Sí, esto es lo de la pregunta de antes, sí, depende del tipo de entrenamiento que vayas a hacer, pues qué hidrato de carbono poner. Es decir, pues para una hora y media, pues sí que está bien por desayunar un poquito, pues se puede, y ambos tendrían cabida, tanto el cereal como la avena. Incluso si no sales a entrenar, pues también a lo mejor tienes que regular más la cantidad. Es verdad, y me parece muy curioso, un artículo científico de James Morton y Sam Impey acerca de qué comer cada día, es decir, dependiendo del esfuerzo que vayas haciendo. Entonces, pues aquí, si no vamos a hacer esfuerzo, pues la cantidad de hidrato de carbono pues tendría que ser menor a si hacemos un esfuerzo moderado o si hacemos un esfuerzo. Pero vamos, que lo que me quiero dirigir es que aunque está todo estudiado, pero bueno, que aunque parezca simple, está todo estudiado. Vaya, entonces pues sí, pues modificar un poco las cantidades, pueden tener cabida prácticamente estos alimentos. Y a lo mejor aquí ya os sigo con la pregunta y os preguntaría otra vez si aquí tendría cabida los cereales, pero esta vez refinados, de este tipo azucarados. No sé, a ver si me podéis dar la opinión acerca de no voy a entrenar, puedo comer o se puede comer cereales refinados, o voy a entrenar una hora en bici, ¿puedo comer cereales refinados? Pues, a ver, para mí, en el contexto de que supongo que será una persona que entrena normalmente y demás, mi respuesta es clara, sí. O sea, sí. Podrías permitirte un día desayunar cereales con chocolate o no habría ningún problema. Es decir, ni me preocuparía por eso. Esa sería mi respuesta. Me ponéis a mí contra la espada y la pared. No vamos a estar siempre de acuerdo en todo. Yo creo que yo guardaría los cereales refinados para el momento más de decir, mira, ahora cuando los necesites, tómalos. Si no los necesitas, yo te haría más por la avena. Yo, de hecho, parece que tengo comisión con la avena. Claro. Siempre recomiendo la avena para todo. Pero que yo preferiría un cereal más, vamos a llamarlo entre comillas, un poco más saludable, un poco más que te aporte, tal. Si verdaderamente yo primaría, o sea, intentaría dejar todas las opciones más ultraprocesadas, más, vamos a llamarlas un poco más guarras, ¿no? Las dejaría para momentos más, porque si siempre damos esa opción, que está muy bien, y es el contexto, y como bien dice Agus, hay mucha, es la mentalidad, tú estás viendo, tienes cliente que lo está viendo y dices, tú lo que quieres es hincharte a chirios, tío. No, o sea, yo como opción a mucha gente que, por ejemplo, tomaría cualquier otra guarrada, pues unos cereales un poco más, avena. No tienes por qué ser los copos de avena, que hay gente que te dice, tío, esto no sabe a nada. Esto se lo daban al ganado hace 50 años. Claro. Es decir, pues hay ciertos supermercados, por ejemplo, han sacado cereales de avena que no son maravillosos, pero son mejor opción que el azucarado. Entonces, yo lo metería a nivel como un punto intermedio. Si vale, te lo puedes permitir, pero a ver si nos lo vamos trayendo al camino de que vaya pensando en comer algo más saludable y dejar lo menos saludable, llamémoslo así, para los momentos puntuales. Pero que bueno, que también podría... ¿Tú crees que le importa a una persona, sería tan importante una persona que está haciendo deporte 5 horas al día por tirada suave que haga? Se podría permitir eso. Pero que es porque entendamos, porque le cale a la gente el mensaje de que tenemos que intentar comer de forma más saludable, más equilibrada, ¿vale? Sí, yo claro, sería un momento puntual, es decir, no crear ese hábito de desayunar todos los días ese... No, perdóname que te haya dicho. Pero está bien, porque al final son dos puntos de vista distintos en los que podemos... Claro. O sea que por esa parte, joder, está genial.
Pero que eso, centrémonos en hacer deporte y Claro. eso es más importante. Y luego yo tengo una opinión así, creo que es como ambos. Desempate, tú tienes que desempatar ahora. No, a ver, y seguro que estáis de acuerdo porque esto entra en el objetivo cada persona. Es decir, habrá deportistas profesionales que si el objetivo es llegar a X milímetros de pliegue abdominal o X milímetros de sumatorio de pliegue, pues quizás tenemos que limar mucho en estas opciones y no tendrían cabida estos cereales azucarados. Pero claro, en otro atleta pues que no tenga este objetivo y se quiera exigir menos y por ejemplo vaya a hacer 1 hora y media o 2 horas todos los días, tiene un punto en contra este ejemplo por el tema de los edulcorantes, ya que también puede perjudicar a nivel intestinal y sería mejor avena, pero sí que puede tener cabida pues a tema de forma semanal, forma de más repartida acerca de o el nutricionista puede poner diferentes opciones de desayuno, una con un poco de estos cereales y otras pues con cereales un poco más saludables. Entonces pues repartir un poco, pero lo que quería decir era que en base al objetivo determinar si se puede estos cereales o si no se puede. Vale, si sería más recomendables o no. Pues no queda más preguntas. No, pues yo creo que esta primera parte Ya está bien. ha quedado bastante clara y demás. Y nada, muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Y nada, invitaros a seguir viendo nuestros podcasts. Si no habéis visto los anteriores, los tenemos por el perfil todos publicados. Seguro que hay alguno que os interesa. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en los siguientes. Venga, un Adiós. saludo. Hasta luego.